Hola a todos, buenos días, tardes o noches. Les doy la bienvenida a Secretos de la Noche, el canal donde encontrarán historias, relatos y leyendas misteriosas que seguramente te provocarán dulces pesadillas. La habitación de las brujas, historia escrita por Alex Morales Gómez. Siempre vi a la abuela entrar a un pequeño cuarto que estaba a las afueras de la casa. Nadie más entraba ahí, siempre estaba cerrado con un gran candado de cobre. Se nos tenía prohibido siquiera acercarnos a dicho lugar, más aún si la abuela estaba dentro de él. Aunque era casi imposible que pudiéramos ver cuando ella estaba ahí, porque siempre estaba a altas horas de la noche. Casi siempre después de la medianoche. Recién cumplía los 12 y mi hermana 13. Una noche decidimos husmear qué era lo que hacía la abuela. Dormíamos en habitaciones separadas, pero esa noche en especial le pedimos permiso a mi madre para dormir juntas. La noche era muy fría y esa fue nuestra excusa. La verdad era otra. El reloj grande de la pared dio las 12 con su sonido metálico, que a mí en lo particular me causaba terror. Solo fue dar las 12 y ver a mi abuela pasar con un cuenco lleno de algo que goteaba. La abuela ya era bastante vieja y llevaba aquel cuenco que le costaba bastante trabajo. Mi hermana quiso ir a ayudarla, que es lo que hacíamos siempre en casa, pero yo la detuve. Con gestos le hice entender que estábamos allí escondidas y vimos cómo mi abuela, con mucha dificultad, llevó el cuenco hasta la habitación. Sacó de su bolsillo la llave y abrió el gran candado. Se le veía débil y cansada. ¿Qué podría ser tan importante que la hiciera salir a esas horas y con tanta dificultad con lo que ahí llevaba? Entró y cerró la puerta. Mi hermana y yo corrimos a ver por una pequeña grieta que había. Dentro solo había una vela negra encendida. Lo que vimos a continuación nos marcó para toda la vida. La abuela se desnudó por completo y empezó a untarse en todo el cuerpo lo que traía en el cuenco. Después que estuvo toda cubierta por completo hasta el cabello, se acostó en el suelo de esa pequeña habitación y empezó a decir una letanía que no puedo recordar muy bien, pero decía algo así: aquí tienes a tu sirvienta, Satanás. Dale la vida a este cuerpo que los años se quieren llevar. Allí vimos que algo salió del cuerpo de la abuela y no creo que decir algo o alguien sea lo más pegado a la verdad. Quien salió de ese cuerpo de la abuela era la misma abuela, más joven y más ágil, mientras ella misma veía su otro cuerpo allí tirado. Se le veía triste al verse, pero de un momento a otro sonrió con maldad, con una cara que nunca antes le vi. Se miró su nuevo cuerpo, levantó los brazos y dio una risadota tan tenebrosa que mi hermana y yo nos abrazamos asustadas. La vimos cómo se levantó del suelo y empezó a volar. Salió por el techo de la casa, por una especie de chimenea que desde afuera no se veía. Voló y se perdió en la oscuridad riéndose. Mi hermana y yo nos miramos asustadas. Nuestra abuela era una bruja y no había lugar a dudas. Mientras veíamos ahí tirado el cuerpo de nuestra abuela, la verdadera, la frágil, la anciana toda embadurnada de eso que parecía una melaza, la esperamos allá abajo en el frío de la noche y la vimos aparecer volando, al igual que cuando se fue, llegó por el techo. Eso entró en el cuerpo de la abuela y volvió a ser ella misma. Con dificultad se puso de pie y tomó de nuevo el cuenco y volvió a su habitación. Iba despacio, con muchas dificultades. Se le veía llorar. No sabíamos decir
si por el peso del cuenco o por sentirse desvalidada siendo ella misma. La vimos entrar en su habitación mientras mi hermana y yo nos fuimos a la nuestra con más preguntas que certezas. Pero, ¿a quién le podríamos hablar del tema? ¿Acaso mi madre sabía ese secreto? Muy temprano tuvimos la respuesta. Apenas asomaba el sol entre las montañas cuando mi madre estaba ayudándole a lavar el cabello de la abuela. Esta le decía que debía tratar de echarse menos de eso en el cabello cuando mi hermana y yo llegamos. Ambas se quedaron calladas, clara prueba de que mi madre sabía. También nosotros callamos lo que habíamos visto. Unos pocos años después, la abuela murió, no sin antes penar varias semanas en su cama. Estaba muy flaca y demacrada, ya se le veía la piel pegada a los huesos, pero a pesar de estar así, no aceptaba la visita de un sacerdote a confesarla. Había noches que gritaba de dolor, un cáncer terminal se la estaba comiendo, y al final, cuando vio todo perdido, aceptó la visita del sacerdote. La vi hablarle al oído con las pocas fuerzas que le quedaban. También vi la cara de repugnancia del sacerdote. A pesar de esto, le dio la bendición y la perdonó. Unos pocos minutos después, mi abuela murió. 3 noches después de la muerte de la abuela, vi pasar a mi madre con el cuenco en las manos. Iba directamente a la habitación que teníamos prohibido entrar. La habitación de las brujas, le diría yo a partir de esa noche. Cuando cumplí la mayoría de edad, me marché de la casa para nunca más regresar. Tal vez no divulgaría su secreto, pero no lo compartiría, al igual que mi hermana, que se casó y también se marchó de casa. Nunca dijimos nada, pero no compartiríamos aquello.